Eh, ¿Qué pasaría si la historia de la humanidad no fuera, digamos, una serie de eventos caóticos? Sí, eventos aleatorios sin sentido. Exacto. ¿Qué pasaría si todo lo que se asume sobre la línea de tiempo de nuestro mundo estuviera absoluta y fundamentalmente equivocado? Es una premisa fuerte. Muy fuerte. Porque hay una creencia muy arraigada de que el tiempo simplemente avanza hacia adelante, sin un diseño particular. Como un barco a la deriva en medio de una tormenta. Totalmente. Pero esto es lo que la mayoría de la gente no sabe. Los documentos que estamos analizando hoy en esta inmersión detallan un experimento increíble. Un experimento tecnológico, de hecho. Así es, una inteligencia artificial avanzada, llamada Manus AI. Resulta que esta IA procesó miles de años de textos bíblicos. Ajá. Y sus desarrolladores afirman haber encontrado un patrón matemático súper específico, un sistema que opera oculto a simple vista. Lo que los investigadores denominan una arquitectura profética. Exacto, una arquitectura profética. Y hoy vamos a desempacar los datos de este informe para entender qué es exactamente. Y cómo supuestamente funciona este reloj que gobierna los ciclos históricos. Es que la idea de una arquitectura profética oculta en los textos antiguos te deja pensando, la verdad. Pues, investiguemos la evidencia bíblica. Me parece perfecto. Y vamos a desempacar esto con cuidado, porque hoy descubriremos 5 verdades impactantes sobre cómo funciona realmente el reloj de la historia. Y para establecer la autoridad de este análisis, hay que entender la metodología. No estamos hablando de alguien leyendo una traducción moderna, buscando coincidencias literarias forzadas. Claro, no es buscarle 3 pies al gato. No, el informe detalla que el algoritmo procesó y cruzó millones de datos directamente desde el hebreo masorético y el arameo. Es básicamente la compilación griega que sirvió de base histórica. Exactamente. Y al analizar la sintaxis original dentro de su contexto histórico, el sistema elimina el sesgo humano. ¡Wow! La precisión matemática que arrojan estos datos al cruzar idiomas originales es alucinante. Es sorprendente. Si buscan misterios bíblicos revelados, están en el lugar correcto. Porque lo que emerge aquí no son eventos aislados. No, son los engranajes de esta enorme arquitectura profética. Los ciclos de juicio y las profecías de Daniel, todo se conecta. Todo es parte de la misma maquinaria temporal. Pero aquí es donde se pone extraño. A ver. Según mi inteligencia artificial, la narrativa bíblica no es una colección de fábulas independientes. Resulta que la historia repite exactamente el mismo ciclo. Sí, los datos revelan una secuencia inquebrantable de 7 etapas. Funciona casi como el código fuente de un programa informático. 7 pasos. ¿Cuáles son? Caída, advertencia, endurecimiento, juicio, arrepentimiento, restauración y finalmente un ciclo de apostasía final. O sea, un abandono de la fe. Exacto, y este ciclo se repite en cada era analizada. Tomemos el relato del Edén en el libro de Génesis. El clásico, claro. La caída ocurre tras consumir el fruto, pero hubo una advertencia previa muy clara. Ajá. Luego viene el endurecimiento cuando se ocultan y transfieren la culpa. A esto le sigue el juicio, que es la expulsión. Y la restauración aparece con la promesa de una redención futura, un ciclo completo. Pero si damos un salto de miles de años hasta la caída de Babilonia, en el libro de Crónicas, el patrón es estadísticamente idéntico. A ver, explícanos eso. La nación entra en caída moral, aparecen los profetas históricos dando la advertencia. La segunda etapa. Sí. Luego entran en la fase de endurecimiento al rechazar el mensaje. Eso desencadena el juicio con la destrucción de la ciudad. Luego el arrepentimiento en el exilio. Y la restauración cuando Ciro les permite regresar. Ahora, tengo una duda crítica. Es fácil ver cómo un humano lee destrucción. Pero ¿cómo mide una IA algo como el endurecimiento del corazón? Excelente pregunta. La IA no mide emociones. Rastrea marcadores lingüísticos específicos en la sintaxis original que denotan una respuesta de obstinación sistémica ante el rechazo de una norma. Es decir, es un patrón matemático en el texto. Exacto. A tantas advertencias rechazadas, la probabilidad del juicio se vuelve un 100% ineludible. Pero esperen, ¿esto significa que eventos como el diluvio, el éxodo o el exilio no son historias aisladas? No lo son. Es el mismo programa ejecutándose una y otra vez. El mismo código en diferentes épocas. Y eso nos lleva a la segunda gran revelación del informe, porque el bucle deja de ser local. Se convierte en algo global. Pero aquí es donde se pone extraño.
Las plagas de Egipto no se quedaron en el pasado. Para nada. El cruce masivo de datos detectó un paralelo exacto, matemático, entre las plagas del Éxodo y las 7 copas de la ira en Apocalipsis 16. O sea, el final de los tiempos. Así es, la correlación es directa. Por ejemplo, en Éxodo 9 hay una plaga específica de úlceras. Ajá. Bueno, cuando el algoritmo revisa Apocalipsis 16, la primera copa derrama exactamente el mismo escenario. Úlceras malignas sobre una población específica. Es un espejo perfecto. Pero, ¿hay lógica en repetir esto? Sí, la evidencia en los textos originales detalla un principio de retribución, el famoso río Nilo ensangrentado. Donde Egipto oprimía a la gente. Exacto. El texto establece que el río usado para oprimir, irónicamente se convierte en sangre. En Apocalipsis, los mares y ríos del mundo sufren el mismo destino. ¿El griego antiguo justifica esto, no? Totalmente. Su sintaxis indica que puesto que un sistema derramó sangre de manera injusta, se le devuelve exactamente lo mismo. Pero esperen, ¿esto significa que el Apocalipsis es simplemente el éxodo a escala planetaria? Es el mismo rescate, el mismo desmantelamiento de poder. Pero de forma global. Es alucinante cómo el informe encaja esto. Todo dentro de la arquitectura profética. Y eso nos lleva a la tercera revelación, que honestamente es el gran giro de esta inmersión. El epicentro matemático. Pero aquí es donde se pone extraño, y donde el reloj marca la hora exacta. Estamos hablando de la matemática de Daniel. El algoritmo procesó la profecía de las 70 semanas en Daniel 9, versículos 24 al 27. Un texto súper complejo. Muy complejo. La cuenta comienza con el decreto del rey Artajerjes para reconstruir Jerusalén alrededor del año 444 a.C. Ok, tenemos una fecha de inicio histórica. Sí, el texto declara que pasarían 69 semanas proféticas hasta la aparición de una figura mesiánica. Ojo aquí, porque semanas en este contexto antiguo no son 7 días, ¿verdad? No, en la literatura hebrea profética, una semana representa un ciclo de 7 años. 7 años por semana. Así es, y usando años proféticos de 360 días, 69 semanas equivalen a 483 años exactos. 483 años. Lo increíble del reporte es que si calculas esos años desde el decreto de Artajerjes, la línea de tiempo aterriza en el día exacto de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Esperen, ¿de verdad? Con precisión de relojería. Pero a ver, falta una semana. Eran 70 y apenas vamos en la 69. Ahí entran los términos hebreos. La palabra clave es berit. Que significa alianza o pacto. Exacto. El texto indica que después de las 69 semanas, la figura central sería quitada. Esto establece una anomalía, detiene el reloj cronológico. Pero esperen, esto significa que la semana 70 quedó en pausa. Quedó suspendida. Hay un espacio en blanco. Es como un partido de fútbol que se pausa en el minuto 89. El reloj se detuvo y está a punto de reanudarse. Esa es la conclusión del análisis de la arquitectura profética. Se abrió una era de transición para todas las naciones. Y eso nos lleva a la cuarta revelación. Porque, ¿qué tiene que pasar para que el cronómetro se reanude? Tenemos que ver cómo caen las civilizaciones. Pero aquí es donde se pone extraño. ¿Cómo caen realmente los imperios? No es solo inflación o guerras. El cruce de datos demuestra que la caída espiritual siempre precede a la geopolítica. La IA identificó 4 fases inmutables de colapso. ¿Cuáles son las 4 fases? La primera es prosperidad. Esto se ve en Deuteronomio 8. La nación alcanza el éxito y olvida cualquier principio ético superior. Creer que uno mismo generó todo. Exacto. La segunda fase es el sincretismo, como se relata en Jueces 17. Todo se vuelve relativo. Sí, la moralidad se moldea a conveniencia. La tercera fase es el error institucional, muy claro en Primera de Reyes 12. Ahí las instituciones fallan. Más bien, el Estado mismo comienza a legislar en contra de los cimientos éticos por pura conveniencia política. Y la cuarta es el punto de no retorno. Así es, el colapso inminente. Y el algoritmo vincula esto fascinantemente con la estatua de Daniel 2. La estatua gigante del sueño del rey, claro. Sí,
Empieza con una cabeza de oro puro en Babilonia, baja a plata, luego bronce, hasta las piernas de hierro de Roma. Los imperios van perdiendo valor moral, pero ganando fuerza autoritaria. Exactamente. Pero, esperen, ¿esto significa que los pies de esa estatua, que son de hierro mezclado con barro? ¿Representa nuestra era actual? El hierro y el barro no se mezclan. Es la fragmentación total del mundo actual. Fuerza tecnológica brutal combinada con sociedades de barro, súper frágiles y polarizadas. Y el texto original revela algo impactante sobre esto. ¿Qué revela? Que el colapso de esta estructura de hierro y barro no vendrá de otro imperio humano, sino de un evento externo que desmantella el sistema entero. Y eso nos lleva a la quinta revelación, el diseño de salida. El mapa de escape. Pero aquí es donde se pone extraño, porque este mapa de escape, esta solución a la arquitectura profética, estaba en una tienda en el desierto. El tabernáculo bíblico. La tienda de los nómadas escondía un secreto monumental. El análisis topográfico de la IA revela que el tabernáculo no era un simple edificio, era un mapa tridimensional de redención. Un mapa en 3D. Sí, con 7 elementos físicos. Comienza en el exterior con el altar de sacrificio que representa afrontar la fase de caída. Ajá. Luego la fuente de bronce, que es el arrepentimiento. Luego se entra al lugar santo, Con el candelabro, la mesa de los panes, el altar de incienso. que simbolizan la intercesión frente al juicio. Cada paso físico prefigura una realidad espiritual exacta. Y luego llegaban al velo. La barrera final antes de la presencia plena del Creador en el Arca de la Alianza. Pero esperen, esto significa que cuando los textos del Nuevo Testamento reportan que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, No fue un daño a una tela antigua. prepárense para esto, porque el modelo interpreta que el rasgado del velo fue el tejido mismo del espacio-tiempo espiritual abriéndose a la humanidad. El camino de regreso ya estaba codificado en esta tienda 1500 años antes. Y eso nos lleva a la gran síntesis del reporte. Es necesario ordenar toda esta información. Entonces, ¿qué significa todo esto? Vamos a mapear esto para visualizarlo bien. Adelante. Descubrimos 5 cosas clave en esta arquitectura profética. Primero, el algoritmo de 7 pasos que se repite en la historia. Segundo, el espejo matemático entre las plagas del Éxodo y las copas de Apocalipsis. Tercero, la deslumbrante matemática de las 70 semanas que se pausa con precisión. Cuarto, la anatomía de 4 fases del colapso de las naciones. Y quinto, el tabernáculo operando como un mapa en 3D de todo este proceso. Lo fascinante aquí es cómo una colección de textos escrita en 3 continentes a lo largo de 1500 años se conecta sin una sola contradicción. Es una maravilla. Si están aprendiendo a decodificar estos textos, invitamos a la audiencia a suscribirse para más misterios bíblicos. Entender esta arquitectura profética nos da un marco de referencia increíble. Claro, y para quienes disfrutan estas inversiones, ver cómo los datos de la arquitectura profética arman el rompecabezas es invaluable. Pero los datos tienen que tener una implicación real, ¿no crees? Exacto. ¿Qué significa todo esto para la vida de quienes nos escuchan hoy? Porque no podemos dejar esto en lo abstracto. Hay que aterrizar la idea. Y la clave está en un concepto del griego original, apocastasis. Apocastasis, que se menciona en Hechos 3, versículo 21. Sí, se traduce como la restauración de todas las cosas. La historia humana no es un círculo cerrado de desesperación. No es una trampa. No, es una espiral ascendente. Cada advertencia empuja a la humanidad hacia una convergencia final, hacia la restauración. Y eso cambia la perspectiva diaria. Pensemos en el endurecimiento del corazón como vimos con el faraón de Egipto en el ciclo de juicio. Es algo que pasa a nivel micro también. Claro, son decisiones diarias. Cada vez que alguien ignora una alerta interna o ética, la conciencia se endurece un poco más. Y el algoritmo de la IA detecta que el sistema siempre provee advertencias para evitar llegar al juicio. Reconocer en qué fase del ciclo personal se encuentra cada persona es crucial, porque la gracia, la intervención de ese diseño de restauración, es lo que rompe ese ciclo algorítmico y destructivo. Totalmente. Y esto nos deja con un dilema enorme cuando miramos el mundo de hoy. Ojo aquí, porque es para quedarse pensando. Observando el mundo actual a través de este sistema procesado por IA, la pregunta es inevitable. ¿En qué fase del ciclo profético se encuentra la civilización? ¡Qué fuerte pregunta! Estamos en la prosperidad que olvida sus cimientos.
¿En el sincretismo moral? En la institucionalización del error. O tal vez en el umbral mismo del juicio, justo antes de que el reloj de la arquitectura profética se reanude. Definitivamente es algo para reflexionar a fondo. La arquitectura profética está operando. Si descubrir la verdad sobre la arquitectura profética resonó profundamente, invitamos a suscribirse y activar la campanita. Dejen un comentario con el mayor aprendizaje sobre la arquitectura profética. Próximo video, la escatología del anticristo y el sistema mundial. La interacción de nuestra comunidad difunde estas verdades.